tarde. En Abrí los Ojos, el invitado del profe. Bueno, te decía que uno de los temas centrales de preocupación tiene que ver con la vergüenza de que el gobierno argentino apoyó un golpe de Estado en un país hermano, en Bolivia. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el diputado Leopoldo Moro. Leopoldo, ¿cómo estás? Soy el profe Romero, estoy en Radio del Plata. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por comunicarse. Bien. Bueno, decía, nosotros la verdad que en principio ¿no? Una sensación de consternación, de decir, puede ser que hayan hecho semejante barbaridad y después, claro, empiezan a aparecer las evidencias, ¿no? Lo denuncia el gobierno boliviano. Nosotros ya habíamos visto gestos que nos habían caído mal. Por ejemplo, cuando pide asilo Evo, no se lo dan. Cuando pide que el avión pueda recargar combustible en la Argentina, también se lo niega, igual que Brasil, igual que Perú, aparentemente por orden de los Estados Unidos. Pero la verdad que mandar municiones, proyectiles a un país hermano para apoyar un golpe de Estado, no jamás se nos había ocurrido. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué nos podemos contar, Leopoldo? No, digo que en este caso, una vez más, la realidad superó la fantasía, digamos, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros, por ejemplo, en el Congreso, recuerdo que el 12 de noviembre del 2019, todavía no había asumido el nuevo gobierno, hicimos un debate a partir de una propuesta del Frente de Todos de votar en el Parlamento una declaración de repudio al golpe, y el bloque de Cambiemos se opuso. No me acordaba de eso. Pero bueno, efectivamente, todo aquello queda chiquitito al lado del significado que tiene que se hayan enviado pertrechos para reprimir y consolidar el golpe de Estado. Yo creo que a esta altura está muy claro que eso ocurrió, las pruebas son contundentes, tanto las pruebas documentales como testimoniales, no hay ninguna duda. Bueno, la propia justicia está avanzando de manera muy acelerada, porque efectivamente es abrumadora la cantidad de indicios que indican que efectivamente el gobierno se involucró de esa manera en el golpe de Estado. Pero para no quedar en una cuestión de naturaleza, si se quiere, policial, yo creo que lo que también hay que sacar como conclusión de todo esto es que efectivamente la derecha siempre, en la Argentina por lo menos, te lleva a escenarios no solamente en materia de política interior, sino también de política exterior, que están vinculados a la violencia, a los conflictos bélicos, a quebrar la paz. Ocurrió con un gobierno de ultraderecha cuando casi nos meten en una guerra con Chile, ocurrió con el gobierno de la derecha liberal en la década del 90 cuando se contrabandearon armas a Ecuador, que estaba en aquel momento en un conflicto con el Perú, además hiriendo la sensibilidad de un país como Perú, que había tenido una actitud muy solidaria con Argentina en el conflicto de Malvinas. Ocurrió también en ese gobierno cuando se envió una fragata al Golfo Pérsico a participar de una invasión piloteada por Estados Unidos, cosa que después nos significó probablemente atentados en nuestro propio territorio. Y la contracara de eso es, bueno, los gobiernos nacionales, populares, democráticos, que trabajan por la paz, la integración regional. Alfonsín, que hizo un plebiscito para terminar con el conflicto con Chile, o que se paró en la Casa Blanca para decirle a Reagan que estaba en contra de una invasión de Nicaragua, lo que hubiera significado en aquel momento una tragedia en toda América Central. O Cristina y Bachelet, ya como presidentes y integrantes del UNASUR, frenando en una reunión en Chile una posible guerra civil en Bolivia, precisamente, con la sublevación del gobernador autonomista de Tarija. O al año siguiente Néstor Kirchner yendo a la selva de Colombia a negociar la entrega de rehenes de la FARC. O al año siguiente, ya en su condición de secretario general de la UNASUR, a pocos meses de fallecer, logrando que se dieran la mano Chávez y Santos para impedir una guerra entre Venezuela y Colombia. Bueno, eso somos nosotros, y esto otro que estamos viendo son ellos. Ellos rompen la paz, rompen el equilibrio armonioso de los pueblos, liquidan el UNASUR, liquidaron la CELAC,
y ahora quieren liquidar el Mercosur. Estamos hablando con el diputado nacional Leopoldo Moró, a propósito de la información que sigue sumándose a propósito de la intervención del gobierno argentino en el golpe de Bolivia. La falta de respuesta, también algo que me extrañó de algunos partidos políticos, por ejemplo en la Unión Cívica Radical. Leopoldo, vos formaste parte durante mucho tiempo, fuiste una especie de mano derecha de Raúl Alfonsín, etcétera, pero la verdad que es increíble que no digan nada, ¿no? Es un país hermano, apoyar un golpe de Estado, las pruebas se siguen sucediendo, no solo hay una acusación del gobierno boliviano, sino que ya han aparecido documentos también, tanto en el Ministerio de Defensa, ayer hablamos con Agustín Rossi al respecto, como en otras instancias gubernamentales que prueban que evidentemente se mandaron armas, no solo se mandaron armas, sino además que fue de manera clandestina en algún caso, porque hay una cantidad de material que no está contabilizado, con lo cual es un contrabando, ¿no? Efectivamente. Pero el silencio del resto de los partidos políticos, ¿sobre eso qué pensás, Leopoldo? Bueno, sí, efectivamente es un contrabando agravado, de eso ya no hay ninguna duda. Y en cuanto al silencio del radicalismo, o de lo que es hoy, o se denomina hoy la Unión Cívica Radical, bueno, digamos que siempre uno puede sentirse un poco más avergonzado que en situaciones anteriores, y esta es una de ellas. Este es uno de esos casos, porque el radicalismo ha sido uno de los partidos políticos que mayor consecuencia ha tenido en materia de no intervención y no injerencia. El primer presidente radical, que fue Hipólito Yrigoyen, se negó a romper la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, y cuando se constituyeron la Sociedad de las Naciones, que fue la antesala de Naciones Unidas, hizo retirar la delegación argentina porque se le imponían condiciones incumplibles a los vencedores, cosa que después, pasado el tiempo, efectivamente eso generó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. O Arturo Illia, que siendo presidente se negó a enviar tropas argentinas a la invasión que en nombre de la OEA llevaba adelante Estados Unidos en Santo Domingo. Y bueno, como te decía recién, las actitudes de Alfonsín en No, claro, todos los gobiernos democráticos, no está claro. Parecía raro, ¿no? El silencio es más estruendoso cuando pasa esto, ¿no? Pero por supuesto, entonces es una cosa realmente vergonzosa. Sí. Bueno, como te decía, en el debate parlamentario del 11 de noviembre, o el 12, 2 días después del golpe, los diputados radicales, salvo un solo caso, que no se plegó, pero los diputados radicales se negaron a votar la declaración. Bueno, lo llevó de la nariz Macri y lo sigue llevando, es una cosa increíble. Acá hay muchos mensajes que están llegando, Leopoldo, acá a la radio sobre este tema, que tiene indignado a mucha gente. Jorge Godoy, por ejemplo, dice, ¿Morales de Jujuy no sabía nada? Pregunta. Raro. No, mira, a ver, hay otro capítulo de todo esto que no es solamente el del envío de pertrechos para reprimir. Nosotros en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia hemos abierto un capítulo de investigación porque tenemos indicios bastante pronunciados, posibles tareas previas de inteligencia en las que habría estado involucrada la inteligencia argentina. Eso es tremendo, sería, ¿no? En la etapa del pregolpe, digamos. Uh-huh. Conocemos de un par de reuniones que se hicieron con representantes de Brasil y de Perú y de Estados Unidos, donde hubo un intercambio de información. También nos llama la atención que en Bolivia había 2 delegados de la AFI, cuando en cualquier otro país, aún de volumen muchísimo mayor o de peso geopolítico de muchísima más magnitud, hay un solo delegado. En este caso había 2 delegados, uno en La Paz y otro en Santa Cruz de la Sierra, que era casualmente el epicentro del golpe, claro, de la actividad de los paramilitares que encabezaba Camacho. En fin, estamos viendo también qué papel jugó inteligencia de gendarmería. Como vos sabés, la AFI de aquel entonces montó también un mecanismo paralelo, secreto, mafioso, para llevar adelante espionaje ilegal hacia el interior de la Argentina. Y tenemos la impresión de que también lo hizo respecto a la política exterior, es decir, que ha hecho inteligencia exterior también al margen de la ley. Terrible, la verdad que increíble. Muchas gracias, Leopoldo, por este contacto, fuiste muy amable. Un abrazo. Bien. Muy bien. Leopoldo Moró, el diputado nacional. Son las 17:29 en la República Argentina y dejó definiciones muy fuertes, Atención a eso, que cree que está involucrado junto
a sector de inteligencia de otros países de América Latina, junto con Estados Unidos, para preparar el golpe a Bolivia. No solo lo que ya sabemos, sino algunas cosas más. Bueno, muchos mensajes. Sí. Y muchos mensajes también para el doctor Ginés. Ya están llegando, en un rato. En un rato vamos a estar respondiendo. Va a contestar todas las dudas de los oyentes. Dejen dormir tranquilo, Pero por favor. Muy tranquilo, Pero por favor. Muy tranquilo, Pero por favor.